Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente. Es saber que están bien delante del Señor, que es lo más importante, saber que están bien con Dios, y que Dios está en su vida, que está en su corazón, que Él les acompaña de día y de noche y que ustedes disfrutan de su presencia, que es lo más hermoso que nosotros podemos disfrutar en esta tierra, la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Él cambie desde adentro del corazón toda nuestra vida, todo nuestro ser y que todo nuestro alrededor sea cambiado por el Señor. Es lo maravilloso. Y pues me da gusto saludarles nuevamente, saludo a las iglesias, todas aquellas iglesias que se conectan, que nos pueden ver, incluso que han estado con nosotros en estas conexiones por medio de Facebook Watch. Me da mucho gusto saludarles. Saludamos, por supuesto, a la Iglesia de Vino y Aceite, la Iglesia de Dios, eh, la Iglesia Asambleas de Dios, las iglesias apostólicas, asambleas apostólicas, iglesias metodistas, presbiterianas, iglesias bautistas, iglesias luteranas, iglesias de Familia Vive, eh, Amistad Cristiana. Hay muchas iglesias. eh, Cristo para las Naciones, Casa de mi Padre, Piedra Angular. Conocemos a varias personas de ahí. Que Dios los bendiga, que Dios sea con ellos. En fin, todas las iglesias, congregaciones cristianas en Sonora, en México y alrededor del mundo, que Dios bendiga sus vidas, que Dios sea con ustedes en todos los aspectos, que Dios les acompañe siempre, siempre. Gracias a Dios. Y vamos a continuar con el tema Implementando mi cuarto de guerra, que es la serie que estamos eh, promoviendo y tocando el tema desde la semana pasada. Ya impartimos el tema número 1, ahora vamos a con el tema número 2. El tema número 2 que es muy importante, que se llama avivamiento de la iglesia. El avivamiento de la iglesia eh, pues empieza también desde uno como parte de una congregación, de una iglesia, y tiene que iniciar con un avivamiento personal también. Por eso la semana pasada veíamos el avivamiento personal y familiar y ahora vemos el avivamiento de la iglesia. Si hay una búsqueda de Dios personalmente y en familia, pues la iglesia empieza también a tener un avivamiento, un nuevo vivir, un nuevo mover del Espíritu Santo dentro de las familias de la iglesia, dentro de lo que es los ministerios, dentro de lo que es el pastorado. Por eso es muy importante este tema y la oración de cada uno de los días que toca este tema de estos 40 días de oración. Los primeros 8 pues ya los tomamos en cuenta. Ahora seguimos del 9 en adelante con el tema número 2. Y pues sabemos que esta guía pues está basada en la guía de la película cristiana Cuarto de Guerra. Y hoy pues es el día miércoles 2 de agosto del 2023. Y estamos pues contentos de estar con ustedes. Pues presentamos de nuevo el programa de oración. El programa de oración eh, se llama Mi Cuarto de Guerra para aquellos que van conectándose con nosotros y que también lo van a iniciar. Si usted ya lo inició el, la serie de oración, los 40 días de oración, lo felicito. Si todavía no lo ha iniciado, pues yo sé que lo va a hacer, pues está invitado a hacerlo. Y basta con tener unos 10-15 minutos, tener una lectura bíblica del día y hacer oración por aquel tema que estamos tocando por medio de estos videos, por medio de estas presentaciones en vivo a través de Facebook y también después, por supuesto, por medio del canal El Café, donde estamos compartiendo esta misma transmisión, pero ya con apoyo bíblico. Y leemos nuevamente en Segunda de Crónicas 7:14. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. Y dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, esto es muy importante y en el cual está basado toda la serie Implementando mi cuarto de guerra, ya que nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios para alcanzar misericordia del Señor, y orar y buscar el rostro de Dios todos los días, y más en este tiempo donde estamos viendo tantas cosas difíciles a veces de digerir, guerras, rumores de guerras, eh, pestes, plagas, problemas del clima, situaciones difíciles también por la quema de bosques, de selvas, incendios alrededor del mundo. Entonces nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, tomados de la mano del Señor, y es como lo hacemos pues a través de la oración, a través de la comunión con el Señor. Y dice, y si se convirtiera de sus malos caminos. Así que no nada más basta con orar, sino que hay que decirle al Señor, Señor, perdóname si yo me he equivocado, perdóname si he hecho mal delante de ti, y empezar a vivir una vida distinta delante de Dios, porque eso es muy importante. Aparte de que Dios nos ha marcado un camino distinto, eh, espiritual, también nos marca un camino diferente en salud, porque Dios lo que quiere para nosotros es que vivamos una vida con felicidad, con paz, con alegría, con gozo, con amor, pero también agradable delante de su presencia. Y eso trae también salud a nuestra vida, salud a nuestro corazón, salud a nuestro cuerpo. Y Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, vivir una vida en familia, en amor, en paz, con alegría, todos los días. Y dice también, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que el Señor se compromete a escucharnos. Amén. Si nos humillamos y oramos de corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él se compromete a escucharnos y perdonarnos, y también sanar nuestra tierra, acudir a nuestro llamado, sanar, o sea, nuestras necesidades, ver nuestras necesidades y darnos una solución también a ellas. ¿Okay? Así que el Señor es bueno, su misericordia, dice su palabra, es para siempre. Así que hay que acudir a Dios en estos tiempos difíciles. Y como habíamos comentado, esta serie está basada en la guía de oración de la película Cuarto de Guerra, y hacemos nuevamente las 4 recomendaciones. La recomendación número 1, antes de que usted inicie su serie Implementando mi cuarto de guerra, es cuelgue citas de la palabra de Dios en su cuarto de guerra. ¿Okay? Eso es lo primero, colgar citas bíblicas de la palabra de Dios. Las citas bíblicas que aquí estamos leyendo, que estamos tomando como parte de la serie, pues esas las puede usted escribir, ya sea a mano o impresas, y pegarlas ahí en su cuarto de guerra o en su lugar donde está teniendo usted sus oraciones. Anote sus prioridades de oración, si tiene necesidades especiales por algún familiar, por alguien de la congregación, alguien de la iglesia, ahí lo anota usted, anota también su nombre, son sus prioridades de oración. Vea la película Cuarto de Guerra, que es la tercera recomendación también, que es muy importante para que usted tenga ánimo de llevar a cabo estas oraciones todos los días, estos 40 días de oración. Recuerde que son de 10 a 15 minutos, pero si ve usted la película, se va a sentir animado a hacerlo, lleno de la presencia de Dios. Se la recomiendo. Aquí en los videos abajo, aquí está la liga directa para que ustedes se puedan conectar y ver la película Cuarto de Guerra. Y haga también oración antes de iniciar su implementación. O sea, antes de implementar el Cuarto de Guerra, esta serie, haga oración y pide al Señor que sea con usted para que Dios dirija estas oraciones todos los días y le dé el tiempo, esos minutos que necesita para estar haciendo oración.
Muy bien. ¿Qué vamos a ganar con ello? Pues vamos a avivar el fuego de Dios en nuestra vida, avivar el fuego de Dios en la familia, avivar el fuego de Dios en la iglesia, que es el tema de este día, el tema número 2, avivamiento de la iglesia, que se aviven nuevamente los ministerios, que haya un mover del Espíritu de Dios, que haya alabanza, que haya adoración, que haya ministerio de niños, de jóvenes, que se reaviven nuevamente ese ánimo, ese deseo de servir a Dios y que haya un mover del Espíritu Santo en cada uno de las personas que son miembros de la iglesia, que hay un mover de la presencia de Dios, que hay un sentir del amor de Dios en nuestras vidas. Así que hay que orar durante estos días que marca el tema número 2, avivamiento de la iglesia. Y vamos a iniciar, vamos en el día número 9, y dice el día número 9, ore por su iglesia local. ¿Bien? Y vamos a leer 2 de Corintios 13:9, y dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Así que es muy importante que nosotros oremos por nuestra iglesia local. Y aquí en la carta a los Corintios que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nos gozamos de que seamos nosotros débiles y ustedes fuertes. Que la iglesia sea fuerte en el Señor, que la iglesia busque de Dios, que la iglesia tenga sus ministerios bien establecidos, que haya ánimo en la congregación de servir a Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así la iglesia crece, los ministerios de la iglesia crecen también, y hay un mover de Dios, un mover del Espíritu Santo, hay una armonía en la iglesia, y así la iglesia va creciendo, cada uno de los miembros, cada una de las partes de la iglesia van creciendo también, y vemos nosotros que hay un amor de Dios, un mover del Espíritu, un crecimiento de los ministerios, y todo en la armonía de Dios, en la armonía de Dios. Recordemos que la iglesia también, dentro de ella tiene que haber orden, y el orden está establecido por Dios. Así que el orden es muy importante dentro de la iglesia, y el crecer en armonía habla también de ese orden, de ese mover de Dios. Y dice, y aún oramos por vuestra perfección. Sabemos que ustedes están fuertes como iglesia, pero también oramos por ustedes para que sigan adelante como iglesia. Y eso es muy importante, estar orando, porque el caminar de Dios es en toda nuestra vida y hasta llegar hasta la presencia de Dios. Y si algunos se van con el Señor durante la estadía aquí en la tierra, o sea, se van antes de su venida, pues estén con Dios, ¿verdad? Se estén con Dios, y aquellos que quedamos, pues sigamos trabajando en el camino del Señor. En Efesios 3, del 17 al 19, también en este día 9, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arriesgados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria a Dios, amén. Así que es muy importante que nosotros busquemos la presencia de Dios para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos los miembros de la iglesia. A eso se refiere cuando habla aquí con todos los santos, ¿bien? Con todos los miembros de la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿okay? Y de conocer el amor de Cristo, o sea, el amor de Dios, el amor del Señor, cuál es su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. O sea, vamos a ver que el amor de Dios no tiene límites, el amor del Señor es grande y es maravilloso, ¿bien? Y recibe a todo aquel que clama a Él. Dice que la palabra del Señor, que un corazón contrito, humillado, el Señor no lo rechaza. Así que el Señor está dispuesto a ayudarnos, a apoyarnos como iglesia
y tocar nuestros corazones y darnos ese ánimo de seguir adelante en el camino del Señor, llevando a cabo el talento, los ministerios que Él nos ha indicado hacer. También en este día 9 viene Ezequiel 37 del 4 al 6 y dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Esta palabra que está hablando Ezequiel, por supuesto inspirado por el Señor, está hablando, dice, a unos huesos secos, a un valle de huesos secos. Y hay un canto de Jesús Serán Romero que dice que, y aquí estoy, en estos huesos, en este valle de huesos secos, aquí estoy, haciendo la obra del Señor, haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer. Y a veces pensamos en esta parte de la palabra, cómo el Señor pues, nos mantiene en el ministerio y hablándole a las personas que no conocen a Dios, ¿no? Y lo que quiere el Señor es que estos huesos secos, esas personas que todavía no conocen al Señor, empiecen a tener vida en Cristo, empiecen a tener vida en Dios y sean llenos de la presencia de Dios también. Pero también dentro de la iglesia, desgraciadamente a veces también hay huesos secos. Y también esta palabra va para aquellos que se han apartado de Dios o que van a la iglesia pero no desarrollan el talento que Dios les ha dado, no viven una vida llena del amor de Dios, se distraen con otras cosas dentro de la iglesia. Está hablando el pastor o está la alabanza y están en otras cosas. ¿Sí? No se enfocan a lo que Dios quiere que tú veas y vayas y te involucres dentro de la iglesia, que es la adoración, la alabanza, la oración y también la lectura de la palabra de Dios. Que no estés distraído, sino que estés siempre a la expectativa de Dios. También esta palabra es para nosotros, para que estemos avivados. Y dice que si hay dentro de la congregación también aquellas personas que se han apartado de Dios, que no sienten el amor del Señor hace mucho tiempo, entonces también oremos por ellas, oremos por aquellas personas que están lejos del Señor, para que sean reanimadas en el Espíritu y que haya un avivamiento nuevo en sus vidas también. Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que Dios va a hacer la obra en sus vidas. Hay que ponerlos cada uno de ellos en nuestro cuarto de guerra con nombre, cada uno de ellos, y decirle: Señor, te presento a esta persona, te presento a esta mujer, te presento a este varón, te presento a este matrimonio, te presento a estos jóvenes, te presento a el grupo de alabanza, te presento, Señor, a los niños, te presento a los adolescentes, te presento a esta familia, Señor, que no ha venido a la iglesia. Te presento a estas personas, que hay un avivamiento general en la iglesia. Gloria a Dios. Muy bien, este fue el día 9, ahora el día número 10. Ore por las iglesias de su ciudad. Esto es muy importante porque también dentro de las iglesias que están dentro de la comunidad, dentro de la ciudad en donde ustedes viven o el pueblo donde ustedes viven, es muy importante que oremos porque también forman parte de la iglesia del Señor, forman parte del cuerpo de Cristo, y orar por ellos para que también sea avivado el mover del Espíritu de Dios en sus vidas. Y vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4:4. Dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es muy importante que cada uno de los miembros de la congregación, cada varón, tenga un buen testimonio para que el testimonio de cada uno de ellos hable por sí mismo. Es muy importante que cada uno tengamos, en mi caso también, que soy esposo, que tenga mi propia y única esposa. Amén. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Amén.
porque eso habla bien de la iglesia, habla bien del testimonio de la congregación, habla bien de nosotros como iglesia que forma parte de una sociedad. Amén. Así que hay que orar por las iglesias, hay que orar por los matrimonios, hay que orar por las parejas que hay en las congregaciones también. También en el día 10, en Filipenses 1, del 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, para que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Amén? Así que hay algo muy importante. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, en conocimiento, ¿sí? Que nuestro amor abunde en el conocimiento de la palabra de Dios, que nuestro amor abunde también en el conocimiento también de las cosas que es necesario aprender. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en un mundo en el cual es importante que nosotros tengamos conocimiento de las cosas comunes o básicas de la ciencia, de las matemáticas, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Por eso vamos también a una escuela primaria, enviamos a los niños a una escuela primaria, a los adolescentes a una secundaria y una preparatoria, para que después, cuando sean jóvenes, estudien una carrera profesional. Aquellos que lo puedan hacer, por supuesto, y si hay otros que quieran estudiar una maestría o un doctorado, pues también lo hagan. Pero también en las cosas de Dios, que hay un estudio, también aquellos que quieran desarrollar un ministerio, que también estudien un diplomado en ministerio pastoral o en educación cristiana, que se ha movido su corazón para estar cerca del Señor y compartir la palabra de Dios, estudiar también lecciones bíblicas para compartirlas con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, que estén interesados en la lectura de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, que se corrobore lo que el Señor nos ha dado a través del conocimiento también, porque comúnmente los jóvenes y nosotros somos atacados, porque soy profesor, a veces nos preguntan con ideas que son ideas evolucionistas, ideas de otro tipo de conocimiento contrario al cristianismo, contrario a la palabra de Dios. Y nosotros pues tenemos que conocer también todas aquellas nociones, aquellas ideas que hay, por ejemplo, del creacionismo, también de todo aquello que habla de Dios, de un creador. Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos y que también lo implementemos, que el creacionismo está basado en la palabra de Dios. Entonces es muy importante que el conocimiento también esté en nosotros, ¿no? Por eso dice la misma palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír de la palabra de Dios. Así que hay que estar escudriñando la palabra del Señor. Amén. Que nos habituemos también en estar leyendo, en bajar libros en formato PDF. Hay muchos libros cristianos, muchos libros que hablan de la palabra de Dios. Muchos libros que hablan también de avivamiento de la iglesia, que leamos un tiempo, que leamos la Biblia y que nos nutramos de ese conocimiento que habla el Señor. Muy bien. También en el día 10, 2 Corintios 13, del 7 al 9, y dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Así que habla
algo semejante a lo que ahorita leemos. Y oramos, dice a Dios, que ninguna cosa mala hagáis. Es muy importante que oremos por la iglesia para que la iglesia esté cubierta por Dios, cubierta por la presencia del Señor, cubierta por la presencia del Espíritu Santo, que nos aleje el Señor de todo mal, de todo aquello que nosotros nos pueda causar un problema dentro de la iglesia, que seamos revestidos con un mover del Espíritu de Dios. ¿Amén? Que estemos alejados de aquello que puede dañar las familias, que puede dañar a los jóvenes, que puede dañar la confianza dentro de las mismas familias, que no haya problemas, situaciones difíciles entre los jóvenes, entre los adolescentes, ¿okay? Y que el Señor nos dé también las sabidurías si en caso surjan algunas situaciones, el Señor nos dé la sabiduría y el conocimiento que ahorita comentábamos para poder discernir y dar una solución pronta, rápida y que nos lleve a una unidad, a una armonía dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Entonces es importante orar también porque no se caiga en cosas malas, en cosas que no dan provecho dentro de la iglesia, y que esto nos lleve a nosotros a hacer cosas buenas, a que hagáis lo bueno, porque eso nos ha llamado el Señor, que nosotros desarrollemos aquellas cosas que son agradables delante de Dios, que tengamos costumbres buenas, así dice la palabra. Así que esta es la invitación por medio de esta cita bíblica en 2 Corintios 13 del 7 al 9. Y vamos al día 11. Oremos por la iglesia, por las iglesias de su nación. Sí, es muy importante si oramos por la iglesia de aquí, de la localidad. Hay que orar también por las iglesias que hay en el estado y también dentro del país, que hay muchas iglesias cristianas. Necesitamos orar por ellas, por los concilios, por cada uno de ellos, para que el Señor muestre siempre el ánimo y el camino a seguir, que no se desvíen del amor de Dios, que no se desvíen del camino, que vayan siempre por la senda antigua que dice la palabra de Dios, que busquen la presencia del Señor, que su mover sea del Espíritu Santo, que su blanco siempre sea Jesucristo, que su blanco de perfección sea el Señor Jesús, todos los días, que sean guiados por el Espíritu de Dios, que hagan oración. Hay que orar para que ellos hagan oración también. Fíjense qué importante es esto. Y vamos a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 11 al 12. Y dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que también dice aquí en esta carta a los tesalonicenses, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Así que hay que orar siempre por las iglesias, siempre por nuestra iglesia y siempre por el concilio, siempre por las iglesias del país o de la nación y de otros países también, claro que sí. Estar haciendo oración por ellos para que nuestro Dios tenga siempre un sentir de ser dignos de su llamamiento. Fíjense, dignos de su llamado, que seamos dignos delante de Dios del llamado que el Señor nos ha hecho y de los ministerios y los talentos que Él ha impartido dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Entonces, que seamos dignos siempre y que cumplamos el propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. Gloria a Dios, con el poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Que nuestros labios se abran para poder hablar la palabra de Dios, porque no cualquiera habla la palabra de Dios abiertamente. Necesita tener el apoyo del Espíritu Santo, la cobertura de Dios, necesita tener ese ánimo del Señor, necesita tener ese convencimiento, tanto la persona como la familia
necesita tener ese convencimiento de parte de Dios, ese mover del Espíritu Santo, que sean guiados hacia ello, porque si dentro de la misma familia no hay un convencimiento para apoyar a una persona de que lleve a cabo un ministerio, difícilmente aquella persona lo lleva. Y a veces hay personas así que son únicos en casa, que son únicos en hogar, de llevar a cabo un ministerio, y es muy difícil. Pero cuando la familia se pone de acuerdo, cuando la iglesia se pone de acuerdo en hacer oración por los ministerios para que Dios también los bendiga y que sean dignos, así como ahorita leímos, Dios apoya, provee de poder, provee de palabra, provee de unción, todos aquellos talentos y ministerios que el Señor ha llamado y ha levantado. Aún cuando a veces dentro de las congregaciones a veces se ve que hay a veces un desánimo en cierta área, aquella persona, como es llamada de Dios, hace oración y va y platica y anima y se sigue adelante en el camino de Dios. Muy importante eso, animarnos unos a otros, no dejarnos solos, sino animarnos, orar por las congregaciones, orar por las iglesias, orar por los líderes de los concilios de las iglesias, orar por cada uno de ellos, bendecirlos, bendecir a su familia, que sean llenos del mover de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, orar siempre para que la unción baje sobre ellos y baje también a las familias y a cada uno de los que forman parte de las familias, que sean llenos del mover de Dios en este tiempo. Gracias a Dios. En el día 11 también viene la cita en Efesios 1 del 17 al 19 y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, sea el Padre Celestial, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Fíjense qué importante, aquí también nos habla lo que ahorita leíamos del conocimiento, que aquí nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjense qué hermoso. Según la operación del poder de su fuerza. Así que el Señor nos dé esa revelación, nos dé esa sabiduría, ese conocimiento, que nos alumbren nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. El estar un día con el Señor para siempre, que nuestro mover, que nuestro trabajo en la iglesia, que nuestro acudir a la iglesia no es en balde, que el orar no es en vano, que el pregonar la palabra de Dios no es en balde tampoco, sino que tenemos nosotros una herencia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y una esperanza de estar con Él para siempre, allá con el Señor en los cielos. Aleluya. A pesar de que mucha gente dice que no quiere estar en el cielo, pero yo sí quiero estar. Yo sé que tú y yo también queremos estar, que tú estás allá pensando, yo también quiero estar allá con el Señor, si para eso hemos sido llamados, para eso servimos también, así es. Y un día el Señor, un día no muy lejano, va a venir por su iglesia y va a venir a llevarnos con Él para estar con Él para siempre allá con el Señor, y vamos a estar en aquellas bodas del Cordero. Gloria a Dios, amén. Y yo no me quiero quedar aquí, porque aquí dice la palabra del Señor que aquí va a ser el lloro y el crujir de dientes, amén. Así que el Señor nos llama a que nosotros renovemos también nuestro conocimiento, amén, nuestra forma de pensar en este tiempo, y que se nos sea revelado el conocimiento que viene de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. En el mismo día 11, en Jeremías 42, del 2 al 3, dice: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de mucho hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Fíjense, aquí habla unas verdades grandes que vivimos comúnmente, y dice
que ruegue. Le está diciendo el profeta Jeremías, ruega por nosotros, ora por nosotros, habla a tu Dios por nosotros. ¿Cuántas veces se nos han acercado y nos dicen, pastor o hermano, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios? Ora a Dios y pídele por mí, por mi salud, ora por mi familia. ¿Y cuántas veces hemos escuchado ello? Y esto tiene base bíblica. Acepta, dice ahora, nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros. ¿Bien? Así que nosotros es necesario que hagamos oración por aquellos que necesitan de Dios. Si Dios te pone a una persona en tu cabeza, en tu mente, en tu conocimiento y dice, oye, ora por él, ora por ella, ora por esta familia, haz oración por ellos, porque Dios te está poniendo carga en tu vida para que hagas oración por estas personas, por estas familias. Y dice, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. ¿Ven? A veces en las iglesias, y comentábamos en esta semana que en algunas congregaciones pues se han alejado algunas personas y ya no son el número que eran antes, sino menos. Y hay que orar por aquellos que se han ido, pero también hay que orar por aquellos que están en la iglesia. Es lo que dice aquí, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Haz oración por nosotros, haz oración por nosotros para seguir adelante. A mí yo creo que el día de hoy Dios está hablando en nuestra vida y para que hagamos oración por aquellos que están en las iglesias el día de hoy. Hagan oración por ellos, anoten las familias, anoten las personas, aquellas necesidades que Dios les indique especiales, anótelas también y péguelas ahí. O si usted tiene un cuaderno ahí, pues también haga anotaciones en su cuaderno para que haga oración por aquellas familias, aquellas personas que están ahorita en las iglesias, para que Dios haga la obra en sus vidas. Y también hablando de iglesias, pues también que Dios haga su obra y de ánimo a aquellos pastores que siguen adelante en las congregaciones, a pesar de que otros desgraciadamente han dejado el ministerio, han dejado el pastorado o han dejado el evangelismo, que estos pastores sigan adelante en el camino del Señor, sigan adelante en el ministerio, sigan adelante con el talento que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque son los que están ahorita. A igual, muchas congregaciones se han quedado sin alabanza, sin grupo de alabanza, se han ido los jóvenes, han crecido o se han cambiado de residencia por muchas situaciones, pero hay que orar por aquellos que se quedan en casa, aquellos que están en la iglesia, en la congregación, que siguen adelante adorando y alabando al Señor como ellos pueden por diferentes medios, pero ellos siguen adelante con lo que Dios les ha indicado hacer. Muy importante, y aquellos también que se han quedado con su ministerio, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, pues orar por ellos porque ellos siguen adelante en el camino y están con la mano en el arado siguiendo la brecha que el Señor les ha marcado. Amén. Que siguen adelante, siguen cumpliendo con su ministerio y no se han alejado de la iglesia y la congregación, sino que siguen al frente apoyando el ministerio, apoyando lo que el pastor les indica, apoyando los programas que hay en la iglesia, en todas las cosas que ellos pueden hacer. Así que hay que orar por ellos porque eso es lo que indica el Señor el día de hoy. Muy bien, vamos al día número 12. Oremos por avivamiento arraigado en Dios. Que el avivamiento esté puesto en Dios, puesto en el mover del Espíritu Santo, puesto en el mover de Jesucristo. Que tengamos a Dios como centro de nuestra vida. ¿Amén? En Juan 1, del 1 al 4, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Amén. Así que aquí nos habla acerca del Verbo, y el Verbo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. En otra parte, más adelante dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que ¿quién es el Verbo? Es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando que el Verbo era con Dios, o sea que Jesús estaba con el Padre en el principio y el Verbo también era Dios. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este era en el principio con Dios, o sea, antes de que fuese creado todas las cosas que vemos, que fuese creado los cielos y la tierra, este era en el principio con el Señor. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Así que igual, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, también estaba nuestro Señor Jesús desde el principio de los tiempos. Así que el avivamiento tiene que estar arraigado en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Arraigado en Dios. Que nadie nos quite ese mover de Dios, ese pensar en el Señor, ese creer en Jesucristo, ese creer en el Espíritu Santo, ese creer en el Padre Eterno, que nada nos quite de ese creer en Dios totalmente. Amén. Porque hay ideas que ahorita hay en el mundo que llegan y pregonan que Jesucristo solamente existe desde que nació de María, y no es así. Nuestro Señor Jesucristo él mismo dijo, antes de que fuese Abraham, yo soy. Amén. Él siempre ha sido. Amén. Él siempre ha sido. Dice, el que me ha visto al Padre es el Señor, me ha visto a mí. Amén. Y no voy a dejarlos solos cuando iba ya a partir con el Padre, sino que voy a dejar con vosotros, o sea, con ustedes, a otro Consolador, al Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Y ninguno de ellos se contrapone, sino que van siempre en el mismo sentido. Por eso el Señor decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria al Señor. Romanos 3 del 23 al 25 en el mismo día 12. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, así que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Bien? Pero somos justificados gratuitamente, gloria al Señor. ¿Bien? No se nos ha cobrado ni un 5, nada. Solamente basta con creer, dice, por su gracia, creer por medio de la fe que Jesucristo es el Señor, que el Señor le levantó de entre los muertos, que Él ha muerto por nuestros pecados, que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Amén? Y ahora vivimos una vida nueva para el Señor, vivimos para Dios, vivimos para Jesucristo, y ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, decía Pablo, ahora Cristo vive en mí. ¿Amén? Y lo que antes viví en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Así que tenemos nosotros redención. Somos redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios dice puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Ven? Por medio de la fe en su sangre, o sea que su sangre nos limpia de todo pecado, para manifestar que somos justos nosotros, por medio de creer en Jesucristo, ya que nuestros pecados han sido perdonados y limpiados por medio de su sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor Jesús perdonó nuestros pecados, los pasó por alto por haber creído en Él. Amén. Todos los pecados pasados, y ahora nosotros vivimos una vida nueva en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios.
El mismo día 12, en Isaías 53 del 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ven? Esta parte de la palabra de Dios, del profeta Isaías, pues está profetizando. Recordemos que el profeta Isaías profetizó el nacimiento del Señor, pero aquí también está profetizando el sufrimiento, el calvario del Señor, que él iba a morir en aquella cruz. Y dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades. En aquella cruz el Señor llevó todas nuestras enfermedades. Por eso oramos por sanidad en las personas. Y sufrió, dice, nuestros dolores a través de aquel sacrificio que hizo él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Recordemos todo el caminar que sufrió el Señor desde que estuvo con aquellos soldados pretorianos, en aquel pretorio donde fue él azotado, y le pusieron aquella corona de espinas a nuestro Señor Jesús. Por eso dice aquí: por azotado, por herido de Dios y abatido, porque en él, recordemos que estaba en un cuerpo humano y él sufrió todos los dolores, todos los dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso él sufrió en aquella cruz, por eso él sufrió todo el caminar, todo el calvario, hasta estar clavado en aquella cruz y dar su vida, hasta mencionar las palabras consumado es, y inclinando su cabeza él entregó su espíritu. Cuando dijo consumado es, todo había sido pagado ya, tu pecado y mi pecado. Pero nosotros necesitamos decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón, lávame con tu sangre preciosa. Como ahorita lo leímos, lávame con tu sangre preciosa, límpiame, Señor, porque yo quiero ser ahora un hijo tuyo, y las mujeres, por supuesto, una hija tuya, y empezar a caminar en el camino del Señor, obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandatos del Señor, obedeciendo los mandamientos del Señor, así como dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. El día 13 ahora, el día 13 dice: oremos por hermanos de la iglesia que necesitan de Dios. Oremos por hermanos de la iglesia que necesitan de Dios. ¿Cuántos hermanos hemos nosotros detectado que necesitan de la presencia de Dios, que necesitan del Señor, un mover de Dios en su vida? Muchos hermanos. Dice en tercera de Juan 2, amado, en el versículo 2, tercera de Juan 2, en el versículo 2, amado, a partir del 1, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que nuestro sentir, nuestro deseo hacia cada uno de los miembros de la iglesia y de cada una de las congregaciones, y también de los pastores, primero que los amemos, que amemos a cada miembro de la iglesia, a cada uno de los que están dentro de la congregación. Y dice aquí la palabra del Señor: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Él tiene que ser el deseo de nosotros, que nuestros hermanos sean prosperados también en todas las cosas. Y es el deseo de Dios. No tiene que haber otro deseo en nosotros, sino que los demás también sean prosperados y bendecidos. Si Dios nos bendice a nosotros, que también bendiga a nuestro hermano, que también bendiga a nuestra hermana, la familia de ellos, que también sea prosperada. Amén. Y que tenga salud, dice, así como prospera tu alma. ¿Ven? Que deseemos lo mejor, que deseemos salud,
prosperidad, y oremos por ellos también para que el Señor haga viva esta obra en sus vidas. ¿Bien? Ese tiene que ser el deseo. Siempre, siempre, siempre. Que no salga de nuestra boca cosas que afecten a los demás. Desgraciadamente, a veces personas hablan de pastores, personas hablan de cantantes, personas hablan de miembros de la iglesia, y en lugar de unir, en lugar de edificar, en lugar de que haya armonía, hay desunión, hay división, y eso no es bueno. Lo que Dios quiere es que tú y yo hagamos oración por ellos, para que el Señor tenga también misericordia, que haya unidad, haya armonía, haya gozo, y que haya el mismo deseo. Si Dios te bendice a ti, que bendiga también a las familias. Porque hay una cosa muy importante: si tú deseas bendición, vas a cosechar bendición. Amén. Lo mismo viene a ti si tú oras por bendición para tus hermanos, para tu esposa si eres varón, para tu esposo si eres mujer, para tus hijos, si tú oras por bendición para ellos, el Señor va a traer bendición a tu vida. Muy importante eso. Lo que tú siembras, eso cosecharás, dice el Señor. Muy bien. El mismo día 13 dice en Santiago 5, del 13 al 16, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Fíjense qué hermoso lo que dice aquí. Si alguno está afligido, si está triste, si se siente abatido, si se siente solo, si se siente a veces menospreciado, ¿verdad? Desgraciadamente a veces muchas personas se sienten así, menospreciados. Haga oración. Por eso es tan importante la oración. Hay que hacer oración si te sientes afligido y te sientes enfermo también. Haz oración, pídele al Señor misericordia. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Amén. Cante alabanzas, gócese, dánsele al Señor, bendiga su nombre, el nombre del Señor, adore a Dios, levante sus manos, cante alabanzas al Señor. El Señor se goza con los que se gozan en Él, gloria a Dios. Amén. Así que cántele al Señor con todo su corazón, avive el fuego del Espíritu que el Señor ha puesto en su vida, avívelo, que el Señor se mueva en su corazón. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Aquellos que han sido llamados a un ministerio. Llámelos, llame al pastor. Llame a los hermanos que comparten también palabra, que tienen un ministerio dentro de la iglesia. Llámelos para que oren por usted. ¿Ven? Estoy seguro que los pastores van a ir a orar por usted. Y si están a lo mejor lejos, pues por lo menos va a orar por usted con una videollamada o una llamada, ¿no? Pero va a orar por usted. Amén. Llámelos. Pero yo creo que va a ser hasta lo imposible por estar en persona con usted allá orando por su vida. Así que llame a los ancianos de la iglesia, llame al pastor, llame a los diáconos, llámelos a los que tienen ministerios para que hagan oración por usted. Y la oración de fe salvará al enfermo, fíjense bien. Y el Señor lo levantará, gloria a Dios, le va a dar ánimo, lo va a sanar, lo va a levantar. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la palabra de Dios. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros también. ¿Bien? Si alguno ha cometido pecado o ha ofendido a alguien, pues pida perdón. A eso se refiere aquí. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Pida perdón a aquel que usted, si ofendió a alguien, pida perdón. Y a veces si usted no ofendió, pero sabe bien que alguien pues se sintió ofendido usted, de todas maneras va a ir, platique con aquel y pídale perdón, aunque usted no haya tenido la culpa. Que haya paz en su corazón. Eso es lo importante. El que sale ganando es usted.
Amén. Porque usted es el primer bendecido o la primer bendecida. Eso se da también dentro de los hogares. Empecemos por casa. Amén. Que haya perdón entre los hermanos, haya perdón en la pareja, entre el esposo, entre la esposa, haya perdón entre los padres y los hijos, haya perdón entre los hermanos. Muy importantes. ¿Por qué? Porque así va a haber armonía y va a haber bendición, como dice la palabra en el Salmo 133. Porque el Señor envía, donde hay armonía, envía bendición y hay vida eterna, dice el Señor. Hay paz, gloria a Dios, hay amor de Dios. Entonces es importante que nosotros confesemos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, amén, para que seáis sanados, para que se quite aquel sentir, aquel rencor, aquel problema, que cese, que se vaya completamente y que haya unión en el nombre de Jesús. ¿Okay? Muy importante que usted busque siempre estar en paz con sus hermanos. Aun cuando a usted lo hayan ofendido, usted vaya y arregle su vida con ellos, o con él, o con ella. ¿Vale? La oración eficaz del justo puede mucho. El día 14, que cada iglesia cuide y equipe las familias que la integran. Que cada iglesia cuide y equipe las familias que la integran. Muy importante que nosotros, si hay una familia nueva, pues le regalemos ahí una Biblia, o tener también Biblias dentro de la congregación, Nuevos Testamentos, tener libritos de Romanos o de Juan y regalarlos, obsequiarlos a las familias nuevas, o tener literatura, folletos también, obsequiar a las familias nuevas, muy importante. Y si ya hay familias, pues también equiparlas con qué, con palabra de Dios, con estudios bíblicos como estos que estamos implementando, con tiempos de oración guiados como el que estamos teniendo también, que ellos se sientan arropados, cobijados por el ministerio que se está llevando a cabo dentro de la iglesia. También muy importante eso, que haya ministerio constante, que no pueda decir nadie, hey, no hay un seguimiento, no hay un ministerio que esté activo dentro de la iglesia, no, que siempre hay un ministerio activo dentro de la congregación. Es muy importante eso. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Ven? Así que el Señor nos llama a estar unidos en amor, que nos amemos. Este es el mandamiento nuevo del Señor. Decía el Señor también que en el primer y segundo mandamiento que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y también que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Primero y segundo mandamiento, en él están resumidas toda la ley y todos los profetas. Pero dice después él, en otra parte del Nuevo Testamento, aquí en Juan, que es uno de los evangelios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así como Él nos ha amado, que nos ha recibido, sin pedirnos nada a cambio, que no nos ha reclamado por nada, que nos ha recibido con los brazos abiertos, que nos ha perdonado todos nuestros pecados, que también así dice, nos amemos unos a otros, que recibamos a aquellos que andan fuera y que recibamos a aquellos que a lo mejor tuvieron un problema, que los perdonemos también, ¿bien? Y que los recibamos nuevamente en la congregación, ¿bien? Que haya armonía, que haya paz, que haya un verdadero amor, un verdadero sentir en el Señor. A eso se refiere el Señor. Así como Él nos ha amado, así nosotros nos amemos unos a otros. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Hermosa la palabra de Dios. Pues hasta aquí llegamos con el tema número 2, que hasta el día número 14. Y esperamos que estén implementando ya sus días de oración, que son 40 días. Ya el día 14, si usted inició
Si va con agosto, pues hoy sería su día número 2, que estaría todavía en el tema número 1. No importa, lo importante es tener ya el material de cada uno de los días, las citas bíblicas para cada uno de los días que aquí le estamos compartiendo, y que ustedes las lean en cada uno de los días y hagan oración por lo que se indica y hagan oración por aquellas necesidades especiales que tienen en familia, que tienen en la iglesia, que tienen en el concilio al cual ustedes pertenecen, y las iglesias también de la nación, que las pongan en oración, así también las familias pastorales, los ministerios, todos los que hay dentro de la iglesia, aquellas necesidades especiales en la congregación, también ustedes oren por ellas. Gloria a Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios por este tema número 2, esta segunda sesión llamada Avivamiento de la Iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por tus hijos y tus hijas que están, Señor, presentes por medio de conectarse, Señor, a este estudio bíblico. Yo te pido que los bendigas, que seas con ellos en todas las cosas, Señor, y les ayudes a implementar, Señor, este cuarto de oración, a implementar este cuarto de guerra, Señor, espiritual, para que ellos oren, Señor, y pongan todas sus peticiones, todas sus necesidades delante de tu presencia, que también oren por avivamiento en la iglesia, avivamiento en la familia, avivamiento personal, que empiece a moverse el Espíritu de Dios en todos los corazones, Señor, y que haya perdón y haya paz, que haya amor, que haya armonía en los hogares, Señor. Hoy que hay tanta necesidad de amor, que haya, Señor, esa armonía que necesitamos en cada uno de los hogares, Señor. Yo te pido que desciendas, Espíritu de Dios, sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús, y bendiga sus vidas, Señor. Y que haya ese amor, esa paz, esa tranquilidad. Y si alguno, Señor, tiene una necesidad especial, yo te la presento en esta tarde y bendigo su vida y declaro, Señor, que esa necesidad, Señor, en el nombre de Cristo, si es de salud, hay sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y si no había paz, si había alguna un problema, Señor, en su corazón, que haya ahora paz en el nombre de Cristo, que desciende por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sobre su vida. Yo te pido, Señor, que seas con cada uno de sus hogares, que seas con sus familias, que seas con la iglesia en la cual ellos van, Señor. Yo te pido que los bendigas y los protejas. Gracias, Señor. Bendice también la congregación, bendice la iglesia. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en la casa de Dios y en cada congregación de esta comunidad, de este estado y de este país, Señor, y de cada uno de los países donde llega, Señor, esta palabra. Bendice sus vidas también, Señor. Anima a los ministerios, anima a los talentos, anima a los pastores, anima, Señor, a los encargados de los concilios. Bendícelos en el nombre de Cristo. Sé con ellos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la unción, el avivamiento de tu Espíritu Santo sobre todos ellos, sobre toda carne, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Amén. Pues gracias a Dios. Ha sido un placer estar con ustedes en este tema número 2 y los esperamos el próximo miércoles. Si usted nos desea visitar en la casa de Dios, hágalo. Aquí es su casa, domingo 11 de la mañana, les esperamos con los brazos abiertos. Usted forma parte de esta familia. Si usted desea formar parte de la congregación La Casa de Dios, es bienvenido. Si usted nos quiere escribir algo, hágalo también. Mándenos ahí un WhatsApp. Vamos a poner ahí el teléfono y también un correo electrónico. Mándenos un mensaje. Si usted quiere pertenecer a la casa de Dios, aquí le vamos a recibir con los brazos abiertos. Está por la calle Juárez y Juan de la Barrera, esquina, a las 11 de la mañana los domingos. Y el próximo miércoles, pues aquí nos vemos nuevamente. Todavía hace calorcito, después de las 6 de la tarde, aquí les esperamos, Dios mediante. Pues Dios me los bendiga. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a
Diana Marlene Espinosa, que Dios la bendiga. Gracias, Diana Marlene. A María José Armenta, gracias María José, Dios te bendiga. Gusto saludarte. A Rubén Navarro también, Dios lo bendiga. Arisbel Castro, Dios te bendiga, Arisbel. La pastora Arisbel, Dios bendiga su vida. Es mi prima también. María del Carmen Carrillo, Dios bendiga su vida también, maestra. Gracias. Gracias, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios sea en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares y en sus congregaciones. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Bendiciones.